Sí, ahí está grabado. Ah, perdón. Sí, sí, Ahí está, ahí está. me había olvidado. Bien, lo que son como les dije, la instalación y para luego, bueno, hablar de los distintos componentes de los que, valga la redundancia, se compone el analizador. Vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso de la calibración, tanto en fábrica como en campo, y de las distintas aplicaciones que hoy por hoy existen en el mercado y como posibilidades para ofrecerles a ustedes para estos analizadores. Bueno, hoy por hoy lo que es tecnologías para medición de corte de agua hay distintas, y variadas en el mercado. Tenemos lo que son por capacidad, la densidad, que son los medidores básicos. Phase Dynamics se encuentra dentro de lo que son las microondas, en el rango de 100 a 300 MHz. Y después tenemos la otra opción, es la radiación infrarroja. Bien, Phase Dynamics, el principio de funcionamiento, ellos llaman load pull, que lo asemejan a un oscilador, un circuito eléctrico, en el cual ese circuito o ese oscilador está conectado a una carga y la frecuencia a la cual está oscilando ese circuito permanece constante siempre y cuando la carga no varíe. Ahora, si bien, si yo varío esa carga, la frecuencia de oscilación va a ser distinta, o sea, va a buscar una nueva frecuencia de oscilación para esa impedancia. Si yo llamo a la impedancia inicial o una impedancia X, Z1 va a oscilar a una frecuencia F1, y si yo cambio esa impedancia, la llevo a una impedancia distinta llamada Z2, la frecuencia a la cual va a oscilar el circuito va a ser F2. Obviamente que no importa cuántas veces yo cambie las cargas, siempre y cuando yo consiga la impedancia Z1, la oscilación va a ser F1 del circuito, y cuando cargue al circuito con la impedancia Z2, la frecuencia a la cual va a oscilar el circuito es Z2. Bien, si yo eso lo traslado a la unidad de medición, yo me voy a encontrar con la carga del circuito va a ser una guía de onda rígida que está compuesta por un conductor, una cámara. Ese conductor va a estar aislado y bueno, está en cortocircuito a la cámara, justamente por eso está aislado con una cerámica. Y el espacio que queda entre el conductor y la cámara es donde nosotros vamos a hacer circular el fluido. ¿Está bien? Y con esta configuración, esta configuración se asemeja a un cable coaxial. En este caso, el material dieléctrico de ese cable, o lo que se asemeja a un cable, va a ser la emulsión o el fluido a medir. Bueno, acá un poquito la descripción. El oscilador que genera la señal, el conductor aislado, en este extremo, a ver si no se ve el puntero. Bien, ahora sí. En este extremo de la sonda está sujeta a la cámara, estaría en cortocircuito, pero bueno, obviamente este sector de la medición está aislado con una cerámica. Después tenemos un transmisor de temperatura que va a estar en contacto con el fluido, que después vamos a ver que ese transmisor de temperatura es una corrección una corrección por temperatura, pero no en cuanto a la densidad, sino a la permeabilidad eléctrica. La permeabilidad eléctrica de los materiales varía con la temperatura, con lo cual la RTD que tenemos instaladas aquí es justamente para corregir esa variación. Bueno, los componentes del analizador, que después vamos a ver más puntual, tenemos el oscilador, el sensor primario, lo que es la electrónica, el computador y bueno, el cable de interconexión que es provisto con el sistema. Bueno, ahora bien, nosotros
tenemos dentro del tubo de medición, vamos a tener distintos tipos de fluidos, o sea, vamos a tener emulsiones. Lo que nosotros vamos a llamar osciladores de agua o oscilador de petróleo va a variar en cuanto al porcentaje de agua. El oscilador de agua va a trabajar con la mayor cantidad de porcentaje de agua, más o menos hasta un 60%. Y el oscilador de petróleo justamente para cortes que están por debajo del 60%. Pero bueno, ahora bien, la pregunta que nosotros nos vamos a hacer o lo que se hace el analizador es, bueno, ¿cómo vamos a medir o cómo sabemos qué emulsión tenemos dentro del tubo? Bueno, eso lo vamos, el instrumento lo va a determinar con lo que llamamos la potencia reflejada. La potencia reflejada también la vamos a asimilar a un circuito. En este caso tenemos el conductor central por el cual va a viajar una onda electromagnética. En este caso el circuito está cargado o el tubo está cargado con petróleo. El petróleo, como ustedes saben, la constante eléctrica o la permeabilidad eléctrica es baja, estamos alrededor de entre 2 a 5, contra el agua que es 80. ¿Qué significa esto? Bueno, que para esta frecuencia, perdón, de más o menos 200 a 300 MHz, en bajas permeabilidades eléctricas tengo menos absorción de energía. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, o el oscilador lo que va a hacer es emite una onda que va a viajar va a utilizar el elemento conductor como guía y se va a reflejar en el final de la sonda, en ese cortocircuito que nosotros vimos, mecánico. Eso va a reflejarse y va a retornar al punto de partida. Entonces, en ese momento, el oscilador y el computador va a analizar la potencia incidente respecto a la reflejada. Para el caso de agua, en el caso de petróleo, bueno, esa potencia va a ser muy similar a la emitida. En el caso del agua, no. En el caso del agua vamos a tener una potencia, una pérdida de energía, con lo cual me va a permitir, con esas diferencias de potencia, poder determinar con qué oscilador va a trabajar el analizador. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, en lo que son los analizadores tenemos distintos tipos en función al corte de agua que nosotros queremos medir. Tenemos los de bajo rango, que generalmente se utilizan para lo que es salida de planta de tratamiento, en el corte, con cortes de hasta un 20%. Obviamente ustedes van a ver que la exactitud va incrementándose o digamos, va aumentando a medida que nosotros el rango se amplía. Para lo que son unidades de rechazo de unidad LAC se utiliza el de bajo corte que puede ser de 0,4 o 0 a 10, cuya exactitud es de 0,04% para el de corte de hasta 4%. Después, bueno, tenemos el que llamamos mid-range, que va a medir, ustedes ven acá que es de dice 0 hasta la inversión. Bueno, es justamente lo que yo les decía. La inversión nosotros va a depender de justamente la constante eléctrica en este caso del agua, y en función de los químicos que ésta tenga o a las sales. Pero más o menos está entre un 50 y un 60% del corte. Ustedes, en esto, digamos, no va a afectar a la exactitud. Después vamos a ver a qué se refiere con el cambio de oscilador, pero no infiere error a la medición. Y después tenemos el full range, que va de 0 a 100%, que esto, bueno, es utilizado para salidas de baterías, salidas de separadores. Y bueno, más o menos los rangos de temperatura están entre 70 grados la versión básica y hasta 100 grados como una opcional. Bien, Hay una pregunta de Viviana que pregunta si el oscilador es uno físicamente. sí, correcto. Sí, correcto. Es uno solo. E internamente tiene dos osciladores que trabajan a distintas frecuencias, pero físicamente es uno solo.
Bien, los modelos que nosotros tenemos es la versión en L, que bueno, L, bueno, físicamente se asemeja a una L. Tenemos, en este caso, la entrada y la salida es indistinta. Vamos a decir que es bidireccional. Las conexiones son desde 2 pulgadas hasta 4 y bueno, las versiones de Brida hasta ANSI 900. El modelo de inserción, que este es puntualmente cuando tenemos diámetros de tuberías a partir de las 6 pulgadas, ya tenemos que ir a uno de este estilo de inserción. Ahora vamos a ver en la instalación, lo importante es esta zona. En esta zona es el punto de medición. Y después tenemos dos versiones más, que es el modelo NU y el modelo Z. Todos tienen, o sea, funcionan, tienen el mismo principio de funcionamiento, tienen las mismas especificaciones, simplemente que uno elige en función a cómo tiene la cometida mecánica. Pero en líneas generales los que más utilizamos es el L, el de inserción o el U. Este muy pocas veces yo he visto instalado. Bueno, en ambos casos, conexiones a partir de 1 pulgada hasta 4 y versiones hasta ANSI 900. Bien, vamos a la parte electrónica, que es uno de los componentes del analizador. La electrónica, bueno, viene con tensiones de alimentación a partir de 110, 220 o 24 volt de continua. Tiene posibilidad de contener, digamos, de disponer por hardware de 5 entradas y salidas analógicas, 3 entradas y salida de pulsos, 4 puertos de comunicación modos RTU. En este caso vamos a hacer una mención que 4 puertos por default. La pantalla básica de esta electrónica, de este computador, es la versión de 4 líneas. Es un display alfanumérico de 4 líneas. Para el caso de la opción con pantalla touchscreen, que en algunos clientes les gusta más este tipo de indicación, ya uno de estos puertos se utiliza para la pantalla. Con lo cual, si nosotros tenemos touchscreen, automáticamente uno de esos puertos lo vamos a utilizar para ese dispositivo, con lo cual quedarían 3 puertos disponibles. Bueno, comunicación hard, se puede acceder a través de un handheld. La configuración puede ser a través de este puerto de hard por el puerto Modbus o a través de la pantalla a través de estos teclados. Y tiene la posibilidad de loguear internamente con una memoria SD hasta 4, bueno, obviamente depende de la memoria, pero por default, con la que ya viene de fábrica, puede loguear hasta 4 meses de datos. Eso, bueno, obviamente es configurable por teclado, bueno, como les dije recién. Para que ustedes observen, la pantalla touchscreen es la que nosotros vemos aquí, donde me informa el corte de agua y la temperatura para el low range. Y después tenemos para la versión full range, me dice en qué fase estoy, con qué oscilador estoy trabajando, si con fase petróleo o fase agua. Va a depender de, obviamente, de la potencia reflejada, como les dije, que es otro dato que también me arroja la pantalla. Para nosotros que somos de servicio, lo que es mantenimiento, lo importante en este caso son estos datos, que es la frecuencia y la potencia reflejada, porque nos va a servir a futuro para hacer diagnósticos. Como les dije, la pantalla del trending, que como les dije también es configurable, se puede configurar el periodo de muestra. Puede empezar a loguear a través de solamente cambios en el proceso o en la frecuencia o por periodo. Lo puede loguear también errores. La pantalla de alarmas, también es importante. Una aclaración. Todos estos datos que nosotros estamos viendo aquí, se puede acceder por Modbus. Los puedo levantar por Modbus, con lo cual no es requisito también de verlos localmente. Pero bueno, para el caso que el cliente desee la pantalla touchscreen, podemos tener todas estas posibilidades. La pantalla de alarmas, como les decía,
tenemos en rojo las que están activadas con fecha y hora en la que se produjo, y las que están en azul son alarmas que ya han sido corregidas con la fecha y hora del evento y la fecha y hora en la cual fueron eh, corregidas. También tenemos un password, una clave de acceso para cualquier modificación que quiera realizarse en la configuración. Obviamente son datos que necesitan desbloquearse. Bueno, vamos a lo que es la instalación. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Sí, sí, se puede configurar de manera remota. Una pregunta acá de Viviana. Se puede configurar de forma remota. Como les dije, con todos los parámetros de configuración y variables están disponibles por Modbus. Con lo cual ustedes pueden hacerlo de forma remota con Modbus, por hard con Handheld, bueno, o de forma local. Son las distintas opciones que tenemos para configurar. No tiene un soft dedicado porque, digamos, no es abierto, con lo cual no es requisito tener un soft dedicado. Todos los datos, como les dije, por Modbus están accesibles. Así que no es un paquete cerrado para nada. Eh, Una consulta. ¿El computador va instalado en campo o tiene que ir en sala de control? no. Bueno, Va instalado en campo. Tiene aprobación, bueno, ATEX o distinta Factory Mutual. Eh, Ahora después creo que más adelante está clase 1, clase 2 para lo que es Factory Mutual. Pero sí, tiene aprobación antiexplosiva, con lo cual se puede instalar en campo. Te es provisto junto al equipo el cable de interconexión entre el sensor y la electrónica. perfecto. ¿Qué distancia aproximadamente máxima tiene el cable? Creo que son máximo 50 metros. Si no, dame 2 segundos y te lo confirmo. Pero máximo eran 50 metros. Yo te lo confirmo. Y bueno, mientras yo busco acá la información, hay una pregunta de Viviana, que es aprobación IEC. Sí, tiene aprobación IEC. Uno de los slides decía dos tiempos de muestreo. ¿Qué sería cada uno? ¿Perdóname? En uno de los slides que habías pasado, Sí. en la configuración tenían dos tiempos de muestreo. Creo que decían 15 y 60 segundos. ¿Qué representaría cada uno? Dame un segundo. Volvemos. En esto decís, Sí, correcto. si mal no recuerdo, uno es, eh, si vos tecleás acá por periodo, seleccionás este tiempo. Si utilizás por cambios, puntualmente este tiempo, este periodo de tiempo busca cambios en el sistema. Si presenta algún cambio, ahí automáticamente te loguea. Si no se produjo ningún cambio, continúa, digamos, sin loguear para aprovechar memoria. Pero este sería el periodo de muestreos de cambios. No sé si me expliqué. Sí, sí, perfecto. Gracias. No. Y ya respondemos, para no demorar más, la pregunta de... Creo que eran 50 metros, pero quiero confirmártelo. Así ya
Quedamos. Sí, 50 metros es el máximo, porque me lo da en pies para confirmarlo. Sí, 50 metros. 50 metros es el máximo, la máxima longitud entre la electrónica y el sensor. Pero bueno, está para montaje en campo. Pero bueno, como les dije, los datos pueden accederse o transmitirse por Modbus, Modbus RTU. Bien. La instalación. Bueno, como todo transmisor, lo más importante o una de las cosas más importantes es la instalación, ya que aquí, bueno, va a depender del proceso. Acá, por ahí el concepto distinto a que tenemos de los transmisores de caudal, que buscamos que el flujo sea lo menos turbulento posible, digamos, que no se generen vórtices. En este caso, todo lo contrario. O sea, acá lo que necesitamos es que la mezcla venga toda emulsionada, con lo cual, si el montaje puede estar cerca de codos, válvulas, o bueno, codos contra codos, lo que necesitamos nosotros es que la mezcla venga emulsionada. Para eso requieren, digamos, una velocidad mínima de 0,6 metros por segundo, porque consideran, bueno, que en esta velocidad por debajo de este valor se puede provocar la separación de las fases, con lo cual esa es la velocidad mínima requerida. Igualmente, bueno, esto habría que, digamos, se puede evaluar en casos puntuales, porque, bueno, en el caso que tengamos una velocidad menor a 0,6, también que, digamos, por ahí incrementamos lo que es la pérdida de carga, pero bueno, se pueden agregar algún mezclador estático o, bueno, algún elemento accesorio que permita que se mezcle aguas arriba del analizador. Para lo que son la instalación de los analizadores de inserción, como yo les comentaba, lo que necesitamos es que la sonda quede inserta en el tubo, que es justamente donde está la antena, y lo mismo que la RTD. En la RTD necesitamos que refresque o el muestreo del flujo sea lo más llevado al proceso para justamente poder replicar el proceso y la temperatura y poder corregir temperatura en base a los cambios de la permeabilidad eléctrica. Después nosotros tenemos, en este caso, bueno, como les dije, distintos tipos de instalaciones, a 45, a la entrada de un codo o a la salida. Estos son los montajes característicos de este tipo de modelo de inserción. En este caso, bueno, lo que obviamente buscamos justamente es que no se provoque en la instalación acumulación de gas o burbujas o sedimentos también, ¿no? En este caso vemos que acá lo dan como incorrecto porque, bueno, está en la parte más alta de la tubería, con lo cual, dependiendo de la velocidad, podríamos llegar a tener acumulación de gas en este sector. Y bueno, porque el gas tiene baja permeabilidad eléctrica, o sea, se asemeja al aire, con lo cual la permeabilidad eléctrica es aproximadamente 1, con lo cual en una emulsión de gas y agua, el gas es tomado como hidrocarburo, con lo cual no reflejamos la realidad del corte del proceso. Acá, bueno, algunos típicos de montaje, igual después vamos a ver en las aplicaciones. Un modelo de inserción. Acá está la parte electrónica. Después tenemos el montaje en U o en L. También lo que nosotros buscamos es que la instalación no provoque, en este caso, acumulación de gas o en este caso acumulación de sedimentos.
Entonces, lo ideal sería colocarlo en un plano paralelo al plano de tierra o de planta. Lo mismo en montaje en bypass. En este caso puntual, bueno, lo que hace el montaje bypass es, colocando una placa restrictora, una placa de orificio, forzar a que el flujo circule por el tubo. En este caso, bueno, con la presentación anterior, el problema que podemos acumular gas en este punto o sedimentos en este punto. Lo ideal, como les dije, es paralelo al plano de planta o de tierra. Bien, algún montaje en L. Lo que nosotros acá, por ejemplo, en este caso, bueno, buscamos que el proceso venga emulsionado, ¿no? Esta es una salida de un separador, con lo cual lo que podemos hacer acá, obviamente cerrando este bypass, es que el flujo circule por el medidor lo más mezclado posible. También recomienda Phase Dynamics es el tema de para lo que es la calibración en planta o bueno la verificación de planta o la periódica es que esté cerca de un tomamuestra, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha instalado un tomamuestra en este punto. Si bien no, bueno, habría que ver cómo está instalado internamente, pero bueno, lo ideal es que esté lo más cerca posible del analizador para tomar una muestra lo más representativa posible. Bueno, acá tenemos un montaje en U, en bypass, a la salida de entrada y salida de un codo. Y en este caso también un sistema NU en un oleoducto. En este caso, como la velocidad de flujo era menor a 0,6 y al ser un oleoducto, lo que se hizo acá fue instalar una bomba para forzar a que el flujo pase por el analizador. Bueno, acá hay unas preguntas. Bueno, una pregunta de Francisco que es ¿cuál es el porcentaje de inserción del sensor dentro de la cañería según el diámetro? Bueno, la sonda de inserción tiene o sea, la antena, la sonda de muestra de la antena tiene una longitud que, bueno, va a depender de la opción que nosotros pidamos. Pero bueno, por ejemplo, nosotros tenemos el de inserción, la sonda digamos, la sonda de medición ronda las 6 pulgadas hasta las 11 pulgadas. Esa es la variación de la sonda. Esto, bueno, se puede ver en función de la tubería que uno tenga en proceso. Después otra pregunta. Bueno, el diámetro mínimo el diámetro de cañería menor que permite la inserción es a partir de las 6 pulgadas, de 6 para arriba. 6 pulgadas es el mínimo diámetro. Otra pregunta es, en la instalación, ¿qué distancia se recomienda aguas arriba y aguas abajo de la válvula de bloqueo, retención, cambio de diámetro? Bueno, en ese punto, Cristian, no hay restricciones. No hay restricciones ni de distancias mínimas ni de máximas. Lo que nosotros buscamos es que esté, como te digo, el producto lo más mezclado o lo mejor mezclado posible. Si cuanto más cerca esté de una válvula, de un codo contra codo, es mucho mejor porque nos aseguramos de que el producto no se separen las fases. Otra pregunta del tomamuestra sería para tener un contraste. Claro, exactamente. La idea del tomamuestra es para tener un contraste de la medición. Nosotros ahora vamos a ver más adelante en las presentaciones es la calibración en fábrica y la verificación que nosotros hacemos en campo. Bueno, justamente el tomamuestra es para hacer las verificaciones en campo. Bien, otra pregunta es ¿cómo afecta la salinidad en la medición? Buena pregunta. Bueno, la salinidad solo va a afectar al medidor
en lo que es la fase o para el oscilador de agua, cuando estamos en lo que llamamos la emulsión de agua, o sea, cortes de agua por arriba del 60%. Ahora vamos a ver que el instrumento viene calibrado para distintas salinidades, pero bueno, sí la salinidad afecta a la medición. Igualmente hay vamos a ver en lo que es la configuración de campo que se puede corregir esa salinidad. Otra pregunta es con respecto a la consulta de Francisco, que vamos a recordar la pregunta de Francisco. El porcentaje de inserción de la sonda. Con respecto a tiene que ubicarse la parte activa. Bueno, mira, a ver, lo ideal es que la sonda de inserción, vamos a verlo acá, es que esté cubriendo la mayor cantidad, como ven acá, no sé si se ve bien, pero si no, vamos acá. Esta sonda, o sea, esta parte de la sonda de medición, lo ideal es que, obviamente, el equipo mide en toda esta sección de la sonda, con lo cual el corte de agua que tome es de toda esta sector, con lo cual, por eso nosotros requerimos que el producto venga mezclado, porque vos al obtener una muestra lo más mezclada posible, asegurás que en toda esta volumen de sección de la sonda, logremos medir lo mejor, o sea, esa muestra sea lo más representativa de lo que vos tenés en el tubo. Pero no hay requisitos de que la sonda esté a una distancia. Lo que sí, que toda la sección de medición esté dentro del tubo. Ya sea, si, por ejemplo, si el tubo es más grande, o sea, de mayor diámetro, obviamente que no vas a llegar al centro o a cubrir toda la sección del tubo. Pero bueno, lo que sí exigen es que toda la antena esté inmersa en el tubo en toda la sección o sea, en parte, o sea, que no quede zonas muertas de medición, a eso me refiero. No sé si me interpreté o... Pero bueno, nosotros requerimos que toda esta sección de medición esté dentro del tubo. Por eso también el segundo requisito es que todo el producto que pase por el tubo esté, o sea, por la sección del tubo esté mezclado, que no haya posibilidad de separación. ¿Qué tipo de bomba? Otra pregunta es ¿qué tipo de bomba utilizan para forzar la muestra? Mirá, creo que la bomba era una bomba centrífuga, si mal no recuerdo. Pero digamos, no hay requisitos de un tipo de bomba. Puede ser una bomba pistón. Habría que ver las presiones, es lo único. Pero una bomba centrífuga, eh, no hay requisitos para eso. Habría que ver un poco el tema del proceso, la viscosidad, bueno, densidades. Pero no hay requisitos en base a qué tipo de bomba. Bien, bueno, no sé si hay más consultas, si no, continuamos. Bien, bueno, habíamos terminado con lo que es la instalación. Yo creo que esta es una centrífuga, pero bueno, no hay requisitos para lo que es las bombas. Bueno, vamos a lo que son, digamos, cómo está compuesto el sistema, que algo ya lo hemos visto, hemos hablado. Tenemos la parte de electrónica del computador, el cable de conexión entre la sonda y la electrónica, y tenemos el analizador en sí. Como les dije, este cable es provisto y hasta, como habíamos dicho, hasta 50 metros. Bueno, lo que habíamos hablado, 4 puertos moda. Bueno, acá el quinto puerto que les había comentado es porque seguramente está tomada como la pantalla touchscreen. Las 5 entradas y salidas analógicas, las 3 entradas y salidas de pulsos, y bueno, lo que es la alimentación Hay una consulta de Daniel, si la electrónica siempre está en una caja APE. Hay dos opciones, está la versión en caja APE,
o si no tenés una versión perdón, para instalaciones fuera de área explosiva, que es si mal no recuerdo, es un material plástico, pero no siempre viene en este tipo de caja. Eso depende de la aprobación que vos tengas en el área donde vas a instalar la electrónica. Bueno, en la parte de hardware de la electrónica, bueno, tenemos distintas tarjetas. Que bueno, tenemos una tarjeta de alimentación donde están, digamos, donde se provee toda la alimentación de las distintas tarjetas y a la motherboard. Tenemos una electrónica de microprocesador, que después vamos a ver un dato importante de esta tarjeta. La tarjeta de comunicación, la tarjeta de el analizador en sí y la de entradas y salidas. Bien, este es el dato importante que yo les mencionaba de la tarjeta de microprocesador. Como el puente de medición, o bueno, en este caso el analizador, viene apareado, o sea, electrónica y transmisor, y se calibran en forma conjunta, es requisito que el número de serie del sensor, o en este caso del oscilador, coincida obviamente con el número de serie de la parte electrónica. Eso lo podemos ver ya sea en la carcasa del medidor, en el oscilador y en la parte electrónica también, en la carcasa, en la caja o en la etiqueta de la tarjeta de microprocesador. Eso es un dato muy importante a la hora del comisionado. Nos ha pasado en Neuquén que sean, bueno, para distintos contratistas han fabricado separadores y, bueno, como tenían distintos analizadores, bueno, una cierta cantidad de analizadores, bueno, lo que habían hecho habían invertido sensor y electrónica, bueno, con lo cual, a ver, no es grave. Simplemente lo que nosotros hicimos en esa oportunidad, en esta tarjeta o en esta memoria, están grabadas, que ahora vamos a ver, las curvas de calibración. Con lo cual, si nos ocurre ese evento, lo que nosotros podemos hacer es directamente cambiar esta tarjeta. No hace falta ni cambiar todo el sensor, ni cambiar toda la electrónica. Simplemente invirtiendo estas tarjetas, ya con eso queda solucionado. Lo que por ahí queda, obviamente, es que eso, bueno, también habría que hacerlo mecánicamente, es quitarle la etiqueta o el número de serie de la caja de la electrónica y invertirla también con la caja que ya está instalada. Pero bueno, en ese caso, para que no sea un tema engorroso en cuanto a si ya la electrónica está instalada, está cableada, directamente para solucionarlo sin demorar mucho tiempo, es directamente intercambiar estas tarjetas. Bueno, lo que es conexionado eléctrico, bueno, lo que es alimentación, como les dije, puede venir en alterna o continua. Tenemos, bueno, acá distintos conectores, tenemos todos los puertos de comunicación, las entradas y salidas analógicas. En esta parte nosotros tenemos el conexionado del sensor, del oscilador. Bien, y ya vamos a meternos en lo que es el proceso de calibración. Vamos a ver algunas consultas. Normalmente, ¿para qué aplicaciones se usan las entradas del instrumento? Bueno, buena pregunta. Las entradas del instrumento, como les dije, pueden ser analógicas o de pulsos. Esto, a ver, una aplicación típica es que nosotros vamos a ver más adelante, es la salida de un separador bifásico puede ser. En el separador bifásico vos tenés un caudalímetro, generalmente bueno, es un másico. Entonces lo que vos podés hacer es llevar la señal de caudal de ese instrumento al analizador, al computador. Entonces el analizador automáticamente puede hacerte los cálculos de la bruta y la neta de agua y petróleo. Y entonces automáticamente vos por Modbus te llevas todos esos datos. Esa es una aplicación. La otra es, por ejemplo, con la entrada de densidad.
sobre todo para lo que es unidades LAC o lo que es medición de bajo corte de agua, lo que habíamos dicho de salida de planta. Para esos casos se requiere una entrada de densidad para hacer una corrección por densidad. Digamos, esas son las dos aplicaciones típicas en que utilizamos las entradas analógicas o las digitales. Bien, otra consulta es si se daña el sensor o la placa, tengo que cambiar todo el conjunto. Bueno, la parte electrónica, lo que son las tarjetas, eso se reemplaza en forma directa. Lo que es la tarjeta de microprocesador, que es la que, digamos, sí está pareada o tiene, digamos, la mayor información del transmisor, del sensor primario. Podemos nosotros comprar, o proveerte una tarjeta sin configuración y ya sea la podés configurar vos con un programita que te provee Face Dynamics o la podemos hacer nosotros si vos nos provees el número de serie. En esa tarjeta se le cargan los datos de la curva de calibración de fábrica y ya automáticamente queda pareado con el sensor. Ahora, otro tema distinto es el sensor. El sensor, como te dije, está compuesto por el oscilador y por la cámara de medición. Para el caso del oscilador puede reemplazarse de forma directa, pero si se daña la antena, la cerámica o digamos, el elemento conductor, ahí sí o sí tenemos que mandarlo a fábrica a que lo reparen, o bien lo que podés hacer es proveerte de vos de un sensor nuevo. Y en ese caso se reemplaza de forma directa y se le carga las curvas de calibración de ese nuevo transmisor, de ese nuevo sensor o sensor primario, se le cargan los datos a la memoria y ahí ya quedan apareados. Pero bueno, el caso más grave sería la rotura de la sonda, ese sí. El resto se reemplazan de forma directa a todas las partes. Bueno, como proceso de calibración, en fábrica lo que tienen es un loop de ensayo, que lo ven acá. En este caso, bueno, ellos pueden hacer varios sensores analizadores a la vez. Este es un loop cerrado que está compuesto de una bomba, un intercambiador de calor para mantener la temperatura estabilizada y por un lado se le inyecta agua o petróleo y tenemos acá un pistón que lo que hace es presurizar la línea para evitar acumulación o formación de gas. Esa es lo que nosotros vemos aquí. Tienen diferentes unidades de calibración, con lo cual, bueno, ellos pueden calibrar distintos o varios instrumentos a la vez. Toda la parte electrónica se conecta a un sistema de control que va generando las curvas de calibración. Y lo que se va buscando, obviamente, es estas constantes, que obviamente van a depender únicamente un polinomio de tercer grado de la frecuencia. Y lo que nosotros vamos a hacer en campo es esto. Este es un offset que vemos aquí, que directamente con este oil adjust vamos a configurar o vamos a contrastar o corregir la diferencia en campo. Ahora bien, ¿cómo comienza el proceso de calibración? Bueno, se carga el loop. En este caso estamos viendo el oscilador de petróleo, ¿no? O sea que vamos al oscilador de petróleo es con cortes de agua desde 0 hasta lo que llamamos la inversión, que puede estar entre un 50 y un 60% como les dije. Entonces, lo que hacen ellos es cargan el loop con un petróleo, 100% petróleo, se aseguran de remover todo el aire, llevan la temperatura con ese intercambiador de calor que yo les comenté, llevan la temperatura de proceso a más o menos aproximadamente 37-38 grados, presurizan el loop y le van inyectando distintos porcentajes de agua que en este caso va a depender del analizador. Si es de bajo corte, lo hacen obviamente con muestras de agua a partir de 0,2%.
y para los que son de rango medio o rango o full range, de a 1%. Y con eso, como les dije, ya comienzan a generar esas constantes de los polinomios y se va formando una curva de este estilo. Esto es lo que ellos van buscando en el loop de calibración, donde nos está mostrando acá el corte de agua, la frecuencia del oscilador, y aquí vamos a tener en este eje la potencia reflejada. Entonces, ellos lo que van haciendo es, van graficando corte de agua en función a la frecuencia y potencia reflejada en base al corte de agua también, ¿no? Bueno, obviamente hasta que llega a la inversión de fase, o bueno, depende si es un corte de corte bajo, va a depender si es de 4%, de 10 o de 20, y si ya tenemos el de full range, que el full range difiere. El full range o el mid range, que ya vamos a medir con también oscilador de agua. En este caso trabajan, o sea, comienzan, hacen la calibración con petróleo y después vacían el loop, obviamente lo limpian y comienzan con 100% de agua. Ahora bien, para la pregunta que hacía el tema de la salinidad, aquí vamos a ver que el 100% de agua lo van a hacer a distintas salinidades. La calibración estándar es entre un 0,5 y un 8% de sal en volumen, con lo cual para este caso nos aseguramos de cubrir el 80% de las aplicaciones. Si nosotros vamos a los procesos, y no sé si hay aquí presentes personas que estén abocadas a la parte de proceso, generalmente en los yacimientos, por lo menos en la experiencia nuestra, no hay mucha variación de salinidades. Generalmente rondan, bueno, depende del yacimiento, pero no más de un 1% bruto, ¿no? Pero bueno, Fedynamics por la experiencia también asegura que en este rango de salinidades cubrir un 80% de las aplicaciones. Hay versiones o calibraciones especiales que pueden arrancar a partir del 0,1 hasta un 28% de salinidad. Entonces, ¿qué hace Fedynamics? Justamente es, así como genera una curva para el oscilador de petróleo, lo va a hacer para el oscilador de agua. Pero en este caso vamos a ver frecuencia, potencia reflejada y corte de agua. Y las distintas curvas son las distintas salinidades del proceso. Con lo cual nosotros vamos a cubrir en función al estándar, o si requerimos alguna calibración específica, de cubrir para nuestro yacimiento, para nuestro proceso, la mayor cantidad de salinidad posible. Bueno, el proceso es muy similar. En este caso, como les dije, se estabiliza la temperatura. Así, el proceso es similar al del petróleo, ¿no? Se estabiliza la temperatura, se desplaza el aire, se asegura que no haya gas, que no haya quedado gas en el loop, se presuriza y en este caso, bueno, se inyecta porcentajes de petróleo de 1%, hasta la inversión de fase, o sea, más o menos un 50 o un 60% del corte. Y se generan estas curvas. Estas curvas están disponibles en función del número de serie, que son lo que yo les mencioné, que nosotros estas curvas están grabadas en la memoria, ¿no? en la microprocesador, en la placa microprocesadora, con lo cual es muy importante que coincidan los números de serie tanto, o que estén apareados por número de serie tanto el analizador, el sensor primario como la electrónica. Y en este caso, bueno, tenemos, en esta, digamos que esta es la tabla cruda, están compuestas los dos osciladores. El oscilador de agua, donde tenemos las distintas salinidades, el oscilador de petróleo y la potencia reflejada para el petróleo y la potencia reflejada para el oscilador de agua. Igual esto, bueno, simplemente a comentario, digamos, ustedes no tendrían por qué saber, pero bueno,
Es un poco para mostrarles el proceso de calibración que se hace en fábrica. Bueno, y en campo, ¿qué tenemos que hacer en campo? Bueno, como se mencionó al inicio, es un contraste bueno, se van a tomar una muestra. Acá va a depender si nosotros estamos, o sea, si es un oscilador, perdón, un analizador full range o un de bajo corte o de corte total. Va a depender la aplicación puntual. Si es un bajo corte, bueno, con una muestra de petróleo va a ser suficiente. Lo que nosotros vamos a hacer es, se va a tomar una muestra, bueno, una o lo posible hasta 3 muestras, se va a llevar a analizar. Lo que nosotros vamos a hacer en ese momento que se saca la muestra es tomar nota del corte que está midiendo el analizador. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una cuenta muy simple, que es lo que me estaba indicando el analizador de corte de agua en campo, el dato de laboratorio, o sea, la muestra de laboratorio, y lo que nosotros directamente vamos a hacer es ajustamos el oil adjust en función a esta diferencia. O sea, dato de laboratorio menos la indicación en campo menos un oil adjust que ya tenga cargado el analizador. Generalmente de fábrica viene en 0 este valor, pero bueno, en el caso que yo tenga un valor distinto, lo voy a tener que contemplar. Entonces es el dato de laboratorio, 1.47 en este caso, le resto la indicación que me estaba dando el analizador en campo, 0.47, y le resto también si tendría ya un oil adjust precargado. Ese dato que me da acá, se lo voy a cargar como el oil adjust nuevo. Y en base a eso, ustedes se fijan que es una relación directa, ¿no? O sea, si acá me faltó un 1% para llegar al valor de corte de agua de laboratorio, con lo cual el oil adjust es un 1%. O sea, lo que me falta o lo que me sobra al dato de laboratorio es lo que yo voy a agregar o voy a quitar del oil adjust. Bien. Preguntas. ¿Es conveniente instalar una purga en campo? Mira, si vos podés contemplar que haya generación de gas, es conveniente colocar una purga. Yo estimo que mencionás en función a esto, al gas que se puede acumular, entiendo. Bien, la otra pregunta es, ¿la muestra es conveniente tener antes de la calibración? Mira, lo ideal es que la muestra esté, o sea, a ver, se puede obtener antes de la calibración o antes del comisionado, pero previo a eso, o sea, al momento que vos sacás la muestra, necesitamos sí o sí saber qué estaba indicando el analizador para poder determinar este valor de oil adjust, ¿no? Nosotros sí o sí, además del dato de laboratorio, necesitamos la indicación de en campo. O, si no es en campo local, el valor remoto, o sea, el valor que vos podés obtener de corte de agua por Modbus o por HART. Pero sí o sí necesitamos la indicación del analizador, de lo que está midiendo el analizador. Bien. Ahora bien, hay otra posibilidad que es en el caso que nosotros no podamos tomar muestras, porque bueno, no sé, no hay producto disponible, no hay laboratorio disponible en campo, con lo cual, bueno, hay un ajuste teórico que se puede hacer, que es o sea, el oil adjust, a ver, las variaciones de densidad y corte de agua aproximadamente están en un 0,16% de corte de agua, de variación de corte de agua por cada grado API que varíe el petróleo, la densidad del petróleo. ¿Está bien? O si no, si lo queremos llevar a unidades, es 0,028, 0,03% por cada kilo por metro cúbico que varíe la densidad. También ese es un valor teórico que en base a la experiencia de Fate Dynamics determinaron esa variación por la variación de grado por la densidad. Entonces, en fábrica, el petróleo con el cual se calibra es API 32.
¿Está bien? Entonces, lo que nosotros podemos hacer en campo es, si se tiene datos de la densidad del petróleo, podemos estimar ese oil at gas. ¿Qué significa? Supongamos, si yo tengo un API 34 en campo o en proceso, yo lo que hago es 34 de petróleo de proceso menos 32 API, que es el petróleo con el cual se calibró en fábrica, me da una variación de 2 API. Si yo sé que tengo una variación de oil at gas de 0,16% por cada grado API, en este caso mi oil at gas va a ser de 0,32. Y ese oil at gas se lo voy a cargar al instrumento. ¿Está bien? Repito, si yo tengo un API 34 en proceso y un API 32 que se calibra en fábrica, yo voy a tener una variación de 2 grado API. Si yo sé que la variación de corte de agua es de 0,16% por cada grado API, para el caso mío práctico, ante una variación de 2 grado API, la variación, o sea, o el oil at gas va a ser de 2 por 0,16, o sea, 0,32%. Y ese valor es el que le voy a cargar a la electrónica. Ahora bien, si el API fuera menor de 32, ¿está bien? O sea, fuera 30, en ese caso voy a tener una variación de 2 grados API menos. Entonces, el oil at gas va a ser menos 0,32. ¿Se entendió? O si no, trato de escribirlo acá en la presentación. Pero bueno, es la relación de 0,16% por cada grado API. Igualmente, a ver, salvo que haya alguna persona de mantenimiento, pero bueno, ese caso puntual lo podemos ver si se da esta ocasión. Lo ideal obviamente es hacerlo con la muestra, pero bueno, era un comentario que yo les quería hacer porque tal vez en algunas puestas de marcha que me ha tocado no teníamos disponible un laboratorio o bueno, o el tiempo de demora entre la toma de muestra y el análisis era muy extenso, con lo cual, bueno, se hizo este cálculo teórico y después, al momento que estaba la muestra, si hay alguna pequeña variación, se corregía. Pero bueno, son bastantes, este ajuste es bastante próximo a la realidad. Bien, exactamente, o en instalaciones nuevas, como menciona acá Viviana. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí, si no continuamos. El siguiente tema y el último ya lo que es corte de agua es aplicaciones. Bueno, un poquito de lo que nosotros vimos hasta ahora, vamos a hacer acá un resumen. En las aplicaciones, como les dije, va a depender, obviamente, todo proceso que se requiera medir el corte de agua. Podemos hacerlos en separadores, cerca, digamos, para ensayo de pozos, separadores trifásicos, separadores bifásicos, unidades LAC, salidas de plantas, salidas de batería. Bueno, todo eso, más o menos, digamos, lo que nosotros hemos trabajado en estos años y la experiencia nuestra nos ha llevado bueno, a tener una buena experiencia con estos tipos de medidores. Hubo clientes donde, bueno, han ensayado estos instrumentos dándole buenos resultados y como alternativa, digamos, a marcas que hoy están en el mercado. Separadores bifásicos, obviamente el separador bifásico, después ahora el siguiente tema justamente el separador. Tenemos una separación de dos fases, la fase gaseosa y la fase líquida. Dentro de la fase líquida tenemos un medidor y nuestro analizador de corte de agua. Entonces, con nuestro medidor, como yo les decía, el medidor másico generalmente, podemos enviar el dato al computador y con el corte de agua el computador nos va a poder discriminar los netos y brutos de agua y petróleo. O bien se puede enviar la información por separado y el PLC o el sistema, el DCS, va a ser el que haga el cálculo, este cálculo. Bueno, acá, en caso particular, o bueno, en la parte práctica, un separador bifásico, el medidor de corte de agua, como lo habíamos visto en unas imágenes que vimos en los típicos de montaje, en el bypass, este es un modelo en L,
y la electrónica. Bueno, separadores trifásicos, donde separamos tres fases, gas, agua y petróleo. Pero bueno, obviamente necesitamos saber en ese petróleo, para el caso de que el separador obviamente poder detectar si está trabajando de forma adecuada, es medir el corte de agua en la fase de petróleo. ¿Está bien? En este caso haríamos lo mismo con un caudalímetro, el corte de agua, y podemos sacar los datos de la bruta y neta que pasa por esa línea. En este caso igual, un L, acá tenemos el medidor másico, y la salida de la parte de petróleo. Bueno, después otra aplicación típica son las plantas de tratamiento de crudo, donde tenemos posibilidades, salidas de tratadores, salidas de free water, salidas de planta, directamente ya despacho al oleoducto, salida de la PTC al oleoducto. Y bueno, como el que vimos recién en U con la bomba para que fuerce a la toma muestra. Bien, hasta aquí la presentación de corte de agua, no sé si tienen preguntas. Yo ahora les voy a dejar acá en el chat mi correo, por si tienen alguna consulta particular para hacerme, lo pueden hacer por correo. Ariel, una consulta. Sí. El tema para la calibración del corte de agua, ¿es recomendable hacerlo en alguna frecuencia fija o es indistinto? A ver, espera, repetime que no te interpreté. Sí, para la sonda, ¿no es cierto? Sí. Para para ver si está midiendo bien o no, tiene algún corrimiento. ¿Hay que hacerle algún contraste o alguna calibración en alguna frecuencia fija? No, no, ¿O cuando no. tenemos un desvío recién? Exactamente. Por lo que vimos ahí en la curva de calibración, la variación es bastante lineal, con lo cual no se requiere hacer verificaciones en distintos puntos de frecuencia. O sea, con hacer un punto es suficiente. Lo que sí se recomienda, sí, es el caso que vos tengas el modelo full range, o sea, o el mid range, o sea, que va a trabajar con los dos osciladores, ¿no? Tanto el de petróleo como el de agua, sí, necesitamos hacer una muestra para la fase petróleo y una muestra para la fase agua. Ahí sí, necesitamos dos. ¿Y necesito hacer después alguna mezcla en porcentaje de agua y petróleo? ¿O con una de petróleo y una de agua ya está? A ver, si vos tenés posibilidades de, en el proceso, a ver, nosotros podemos, para el oscilador de petróleo necesitamos que lo que esté circulando por la tubería sea un corte de agua menor que el 50%. Entonces, ahí en ese caso, si vos tenés un corte, ponele, de 30%, sacamos una muestra, la analizamos y ahí ajustamos el oil adjust para el oscilador de petróleo. Ahora, después, para el oscilador de agua, necesitamos que lo que esté circulando por la tubería sea un corte mayor al 60% de agua. Entonces, si vos tenés un corte mayor a un 60% o podés forzar a tu proceso a hacer circular un corte mayor al 60%, sacamos otra muestra y hacemos el ajuste para la fase de agua. Si no, la otra que te queda es, pero parece un poco más engorroso, es tu analizador, llevarlo a un laboratorio, llenar todo el analizador con un petróleo con corte conocido, obviamente de bajo corte, y vacías el tubo y lo llenas con agua de producción. Claro, a eso me refería yo, si saco la sonda y me la llevo a Sí, eso también. un laboratorio. Eso también. Y no tengo que hacer un punto intermedio con alguna mezcla, no sé, 50-50, no. Directamente es petróleo y agua y ya está. Exactamente, sí. Está bien. Es suficiente. A ver. Y calibro o verifico cuando tengo un desvío muy grande, si no, no tengo una frecuencia fija para hacerle mantenimiento, digamos. Exactamente, no. Está bien. No.
Hay algunos clientes, viste, que tienen, bueno, por ejemplo, Pan American allá en Cerro Dragón, tiene un loop de Sí, ensayo. sí, por eso te preguntaba. Claro, no, ellos sí, eso bueno, igual va a depender de ustedes, o sea, si vos me decís, mira, necesito corroborar este equipo, bueno, lo podés hacer con distintas mezclas y validás la medición. Si no, con una muestra de petróleo y una muestra de agua es suficiente. Por ejemplo, bajo 318 y eso tampoco tengo que hacer una calibración fija. Mirá, que yo sepa, no. Ah, está bien. No hay. Por lo menos lo que yo tengo entendido de la norma 318 es lo que es instalación. Pero puntualmente desconozco si hay algo en tema de calibración de estos medidores. Pero, Ah, está bien. a ver, para la función en sí del medidor, con 2 puntos es suficiente. O sea, uno Perfecto. bajo, o sea, menor al 50% y otro para mayor al 50%. Ujú. Esto, Listo, gracias. esto es Ujú. para lo que son medidores de corte total, o sea, de 0 a 100% de agua. Para los Ujú, que sí. son de bajo corte, o sea, estamos hablando hasta un 50%, o sea, que va a trabajar con un solo oscilador, que es la fase de petróleo, ahí solamente un punto necesitas. No hace falta Está bien. hacer muestras mayores del 50% de agua. Ujú. ¿Eh? Perfecto, gracias. Dale, no de nada. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo afecta la velocidad del fluido en cuanto a la posición? Configuración de montaje del analizador. ¿Se debe considerar los tramos rectos? Pasa lo mismo si tengo reducciones. Bueno, mira, restricciones. Sí, con la velocidad mínima, por el tema de si nosotros tenemos un tramo recto y, por ejemplo, es un oleoducto, a baja velocidad, a vos lo que puede provocarte es que se provoque, o sea, se produzca una separación de fases. Entonces, tu muestra no va a ser representativa. Ahora, sí, en ese caso lo que vamos a recomendarte es que coloques una válvula, un codo, o que hagas alguna bifurcación en la instalación para provocar la mezcla de la muestra. Pasó el caso ahí como mostré la imagen que teníamos en un oleoducto con baja velocidad y bueno, provocaba que la muestra no sea representativa, con lo cual se agregó o se tuvo que instalar esa bomba para provocar que la mezcla sea representativa. ¿Está bien? Y después sí tenemos también restricciones, tal vez en velocidades arriba de los 3 o 4 metros por segundo cuando vienen sólidos, porque recordemos que el interno de la sonda o de la antena es de cerámica, con lo cual si nosotros tenemos materiales sólidos como arena y a altas velocidades puede provocar la erosión o el desgaste de la cerámica y con el tiempo ese desgaste provoque un cortocircuito, digamos, el desgaste de la antena y pierda la aislación. Pero bueno, para el caso puntual, va, por ahí suena repetitivo, pero tendremos que analizar cada proceso por separado puntual. Para el caso, si vos tenés algo puntual, lo vemos. Lo que yo necesitaría para el caso de alguna consulta, si ustedes me pueden pasar los datos de proceso, de densidad, viscosidad, velocidades y corte de agua esperado, y un diagramita a mano alzada de la instalación, como para poder estimar, a ver, todos estos puntos a tener en consideración. No sé si te respondí, Lucas, pero bueno, si no, como te digo, para el caso puntual, si tenés algún proceso o alguna aplicación puntual, lo vemos, eso no hay problema. Bueno, una pregunta es, para la especificación del instrumento, ¿qué datos serían los críticos o sí necesarios? Bien, buena pregunta. Como datos críticos, obviamente dijimos, bueno, la densidad, la viscosidad bueno, el caudal, el diámetro de la cañería y el corte de agua esperado. Eso es importante, o la variación de densidad que tendríamos en el producto, o en este caso el petróleo o el agua.
Con esos datos ya nosotros podemos dimensionar o especificar un analizador de corte de agua. Bien, sí, tenés razón, salinidad también, correcto, sí, sí. Otro dato también que me faltó comentar, sí, la salinidad. Para el caso de lo que vamos a trabajar con cortes de agua arriba del 60%. Bueno, vamos a... Bien, bueno, como último tema para hoy es el separador ciclónico, que bueno, Phase Dynamics lo nombra CCM, que es Compact Cyclone Multiphase. Bueno, a ver, principio de funcionamiento, por ahí no sería principio de funcionamiento, sino, digamos, esto es un funcionamiento de una cantidad de partes que componen este separador. Como características principales, bueno, compacto porque está todo montado en un skid, tiene la precisión que tenemos por los elementos que vamos a utilizar como medidores primarios, que son generalmente medidores másicos para líquido para gas y el corte de agua para la fase líquida. No requiere calibración en campo porque las unidades, tanto los másicos como el corte de agua, vienen ya provistos con una calibración en fábrica. La relación precio-calidad y la optimización de los tiempos de control llevan a que por ahí vos, un pozo que antes te llevaba 24 horas controlarlo, aquí con este separador lo podés reducir a 6 horas por cada pozo. Entonces, bueno, eso si lo llevamos a una relación costo-beneficio, digamos, es importante. Ahora bien, como yo les dije, está compuesto por un separador, que en realidad es el corazón de este sistema, donde entra toda la producción de campo, donde entra líquidos y gas, y el separador lo que va a hacer es sería un separador bifásico porque separa el gas por un lado y el líquido por el otro. Cada uno de esos componentes es medido valga la redundancia, por un medidor másico. Vamos a medir en la parte de líquidos el corte de agua y luego va a salir esos dos compuestos, esas dos fases, para unirse nuevamente y llevarlos nuevamente a las baterías. Ahora bien, aquí está, digamos, está compuesto por dos sistemas. Un sistema que es una compañía noruega, donde justamente el corazón del equipo es el separador ciclónico. Y por otro lado, Phase Dynamics, donde tenemos todo lo que es el sistema de control, el analizador de corte de agua. Y en conjunto, bueno, se ha desarrollado este separador ciclónico. Ahora bien, como yo le dije, el sistema de separación ciclónico, tenemos una entrada de flujo de campo y en su interior se provoca la separación, donde tenemos la separación de gas y la separación de líquidos. Ahora bien, nosotros acá, este sistema está compuesto por tres partes. Una parte media, una parte inferior, una parte media y una parte superior. La sección inferior es donde ingresa todo el líquido, todo el producto, o sea, toda la producción del pozo, y donde se provoca acá el movimiento ciclónico. Lo que va a provocar este movimiento ciclónico es que obviamente por gravedad el líquido caiga y el gas suba, digamos. Y pasaría ese gas, o digamos, obviamente esa separación en esta sección no es total, sino que es parcial. En la sección media, donde se provoca una segunda separación también por ciclón, con una especie
de difusores o una especie de álabes donde chocan las gotas de líquido y se va separando. Acá por ahí lo vamos a ver. Aquí. Esta es la cámara intermedia, o sea, la cámara media, en donde tenemos el gas o digamos, el líquido que quedó atrapado en el gas, de la que no se pudo separar en la sección inferior, pasaría a la sección media, donde termina de separar, también en forma de ciclón, chocando con estos álabes, el líquido, cae el líquido y el gas continúa viajando hacia la parte superior. Y después tenemos la sección superior, donde tenemos también una especie de este sistema muy similar a esto, donde ya, digamos, se da una tercera separación del gas y líquido. Con lo cual, este sistema me garantiza que la separación dentro del ciclón se haga de forma instantánea. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Bien. Como parte del componente del sistema teníamos, como les dije, el tubo donde se provoca la separación. Tenemos para la fase gaseosa, donde tenemos un medidor másico de gas. Buen día, te corto un segundo. Sí. Una consulta, ¿el másico ese tiene alguna limitación? O sea, ¿tenés especificaciones de tanto caudal de gas y tanto caudal de líquido Sí, para versiones? ¿O claro, cómo es? Recién sí. enganché la charla, por eso disculpa, por ahí capaz ya lo consultaron. No, buena pregunta. Estos separadores obviamente se diseñan en función a los caudales, porque digamos, al final de esta presentación, así como nosotros requerimos datos de proceso para poder especificar un analizador de corte de agua, para estos separadores vamos a necesitar datos de proceso, caudales de gas, caudales de líquido, y en base a eso se va a dimensionar tanto los caudalímetros como el separador ciclónico. ¿Está bien? O sea, todos esos son datos de proceso que nos vamos a necesitar para especificar y dimensionar todo este separador. Bueno, no sé si está respondida la pregunta. Sí, muchas gracias. No, nada. Bueno, entonces estábamos en la parte de gas, caudal de gas, válvula de control y tenemos ya la salida de gas que se va a unir digamos, a la tubería principal. Por otro lado tenemos los líquidos, donde tenemos el caudalímetro de líquidos, el analizador de corte de agua y una válvula de control para líquido. Con esta válvula de control vamos a través de un LT, un transmisor de nivel, vamos a controlar el nivel de líquido dentro del separador. Y con la válvula de gas vamos a controlar la presión de gas que tenemos en la cabeza del separador. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que el gas haga una especie de tapón para que el líquido no fluya por la parte de gas. O lo mismo con el nivel, lo que nosotros vamos a garantizar es que no de separar, o sea, que no vaya gas por la sección líquido. Ahora después lo vamos a ver puntualmente cómo garantizamos eso. Bueno, y la salida de líquidos que se van a unir a un tubo común para, digamos, continuar su proceso. Bueno, acá una imagen de uno de los separadores. Acá tenemos el separador ciclónico. Acá tenemos el caudalímetro de gas, la válvula de gas, y acá tenemos el caudalímetro de líquido y la válvula de líquido. El corte de agua está por acá. ¿Dónde está el corte de agua? Bueno, está escondido, pero debería estar por aquí. Este más o menos es un separador ciclónico. Ahora bien, como yo les dije, tenemos un transmisor de nivel, un transmisor de presión que va a manejar el transmisor de presión, vamos a tener un transmisor de nivel diferencial, que vamos a medir la presión estática en la cabeza del separador y vamos a medir el nivel de líquido.
El nivel de líquido va a controlar la válvula de líquido y la presión estática de la cabeza del separador va a controlar la válvula de gas, con un PID que va a estar directamente en el computador. Entonces vamos a trabajar con corte de agua, caudal, válvula de líquido, presión, nivel, temperatura, caudal de gas y la válvula de gas. Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? Bueno, seguimos. La parte electrónica es muy similar al analizador de corte de agua. Ustedes lo van a ver a simple vista, no tiene ninguna diferencia. Es más, utilizan la misma caja. La parte electrónica es muy similar también, por lo cual disponemos de las mismas características. Tenemos la alimentación, como habíamos comentado en el analizador de corte de agua, tensiones alternas o continua, la comunicación modo RTU o HART. Bueno, acá las aprobaciones que habíamos ya comentado para la Factory Mutual o la europea. Tiene una función de computador de flujo que habíamos visto donde nosotros podemos, bueno, en este caso ya tenemos todo incorporado, pero en el analizador de agua habíamos visto que con un másico y el corte de agua podíamos obtener los distintos acumulados de neto y bruto. Bueno, pero en este caso al estar incorporado ya automáticamente la información está inserta en la electrónica. Se pueden memorizar hasta 50 pozos. Ahora vamos a ver dentro de esos 50 pozos qué datos vamos a requerir. Y como tenemos en el analizador, un login interno y una tarjeta SD, lo mismo, la misma capacidad, 4 meses de datos. Bien, preguntan si hay instalados en el país. Sí, YPF instaló 2 en Manantiales Ver y creo que están por venir o instalarse, si mal no recuerdo, en Neuquén. Y creo que siguen continuando con instalaciones en Los Perales. Bueno, YPF sí es el que ya tiene instalados. Hoy hay 2 en el país. Entiendo con buenos resultados por los datos que me han llegado. Por ahí se puede ampliar. Creo que bueno, acá hay gente involucrada. Y bueno, creo que hay perspectivas, bueno, con esta actualidad por ahí que estamos viviendo cambia un poco, pero hoy por hoy hay de instalación 2 en Neuquén y creo que estaba previsto instalar en Los Perales. Bueno. Otra pregunta es, ¿el transmisor en el separador debería ser multivariable? Correcto. Mirá, esto ya es un paquete que viene provisto. El que está instalado o el que viene provisto es un diferencial, un transmisor diferencial Rommond, donde medimos la presión estática, o sea, la presión en la cabeza del separador y por diferencial el nivel. Directamente. Bueno, acá me afirman que hay 2 en Los Perales. Perfecto. Bueno, seguimos. La pantalla ya automáticamente viene provista con touchscreen, donde tenemos el mímico que observamos acá. Acá vamos a tener el separador ciclónico con los caudalímetro de gas, válvula de gas, caudalímetro de líquido, corte de agua y válvula de líquidos. Ahora bien, si nosotros queremos... perdón, que si nosotros queremos tomar acción en la pantalla touchscreen, nosotros podemos ver los datos individuales de cada medidor. Por ejemplo, el medidor del caudalímetro másico nos va a llevar a una pantalla donde nos va a mostrar los datos puntuales, perdón, de gas. En este caso la densidad, el caudal, el acumulado de gas y la temperatura. Podemos ir a los datos ya de ese másico
Y un dato muy importante que yo les había comentado de que justamente la válvula de control de gas o el control de presión en la cabeza del separador me asegura de que no circule líquido por la línea de gas. Bueno, un dato importante es el drive gain del másico de gas. Y después vamos a ver en el másico de líquido. Este valor me va a asegurar que si superado un 25 en valor de ganancia, hasta un 25 de ganancia me asegura que no haya líquido en el circuito de gas. Lo mismo vamos a tener para el másico de gas, de líquido, perdón. Bueno, volviendo a la pantalla principal, vamos a tener lo mismo para el másico de líquido, los mismos datos. En este caso se agrega, obviamente, porque tenemos ya el analizador de corte de agua, los caudales netos de agua y petróleo y así los acumulados y la bruta. Lo mismo que veíamos para el caudalímetro de gas, lo tenemos en el líquido, el drive gain es un dato muy importante, que en este caso nos va a asegurar que no haya gas por la línea de líquido. ¿Está bien? Bueno, y así después tenemos las válvulas de control tanto de líquido como de gas. En la de gas, obviamente nosotros vamos a colocar el sistema en automático o si deseamos hacer una verificación de funcionamiento de la válvula, la pasamos a manual y aquí podemos regular la apertura de la válvula. Podemos ajustar el PID, el control PID. Generalmente, digamos, esto obviamente se ajusta bajo proceso para asegurarnos que la válvula de control tanto de gas como de líquido actúe de manera adecuada. Y acá tenemos un umbral de detección que es un 120% del valor seteado de la presión estática. ¿Qué significa? Que si la presión supera 1.2 veces la presión estática, en ese momento la válvula abre al 100%, para asegurarnos de que ante una falla de la válvula o una falla del actuador, asegurar que no haya ningún problema y no me levante presión aguas arriba del separador. Obviamente todo este sistema está las dos válvulas son normalmente abiertas, con lo cual cualquier problema que ocurra, una falta de energía o alguna falla en algún sistema, la válvula automáticamente abre, y lo cual al abrir la válvula lo que va a hacer es bypassear el separador automáticamente. Un dato que no les comenté, en la cabeza del separador hay una válvula de seguridad, que está, bueno, esa obviamente ya viene calibrada de fábrica a la presión que requiere el cliente, presión de seguridad para que bypasse el separador. Bueno, en la pantalla de... Ariel, Sí, una consulta. ¿También tenemos disco de ruptura o es solamente válvula de seguridad? válvula de seguridad. Sí, válvula de seguridad. Ah, listo. Sí, una PCB en la cabeza del separador. Gracias. No, Daniel. Bueno, como les comentaba, la pantalla, digamos, donde nos muestra cada uno de los acumulados por separado, caudales acumulados, y bueno, en función del ensayo, este es el caudal, acá me va a informar la cantidad de horas que requiere el ensayo, que también es configurable, y me va a informar el acumulado que llevamos en ese ensayo. Acá nos va a informar qué duración ya lleva de ensayo y el tiempo remanente para finalizar el ensayo. ¿Está bien? Bueno, como les dije, todos estos datos, como les dije en el analizador de corte de agua, todos estos datos lo podemos obtener vía Modbus. Con lo cual, todo el control y todas las variables la podemos obtener de forma remota. O sea que el control también lo podemos hacer de forma remota. Cambiar el set point de la válvula, de la presión de gas, cambiar el set point del nivel del separador, verificar como les dije, los drive gain,
Bueno, todos los datos que nosotros tenemos disponibles de forma local los vamos a obtener de forma remota, con lo cual la operación de este CCM lo podemos hacer, como les dije, yo repetitivo, perdón, pero lo podemos hacer de forma remota. Bueno, el comisionado. El comisionado es muy sencillo, no requiere mucho proceso. Lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a setear el set point del nivel al 80%. Con esto nos vamos a asegurar de comenzar el ensayo o comenzar la purga, digamos, del separador con nivel dentro del ciclónico, del separador ciclónico. Después, el otro punto importante es setear la presión de la cabeza del separador, que en líneas generales lo vamos a setear entre 2 a 4 bar por encima de la presión de la cabeza de pozo. ¿Está bien? Con esto, como les dije, nos vamos a asegurar de generar una especie de tapón en la cabeza del separador. Después, bueno, ya esto va más a la parte digamos, de operación, donde vamos a setear el tiempo de purga. El tiempo de purga puede ir en realidad este tiempo es menor, puede ir de 10 minutos hasta 1 hora, obviamente dependiendo del pozo, porque va a depender de los caudales. El tiempo de purga lo que nosotros lo vamos a usar es para hacer un barrido, bueno, en el caso del comisionado, para hacer un barrido de todo lo que pueda tener dentro del separador. Y para el caso ya en sí de los ensayos, es para justamente poder barrer todo producto que haya quedado de un pozo anterior. Entonces, el tiempo de purga es importante, se selecciona el número de pozo, los datos almacenados del pozo de la memoria son justamente todo lo que nosotros vimos, el PID, los set point, todos esos datos referidos, set point de nivel, set point de presión, quedan guardados en memoria. Entonces, uno seleccionando el pozo, ya automáticamente para cuando se hace un ensayo, automáticamente quedan registrados. Y por último, el tiempo de ensayo. El tiempo de ensayo es el tiempo que nosotros vamos a ensayar el pozo. Transcurrido el tiempo de purga, comienza ya el tiempo de ensayo, que puede ir desde 4 hasta 24 horas. Y automáticamente, bueno, ya el ensayo de pozo. A ver, por ejemplo, si yo establezco 1 hora de purga más 4 de ensayo, en total el separador va a trabajar 5 horas. 1 hora de purga más las 4 de ensayo. Todos esos datos también me lo va a informar en la pantalla, donde me va a decir si el separador está en estado de purga, en estado ya de ensayo, como lo vimos en la pantalla de los acumulados, donde me dice el tiempo remanente y el tiempo total de ensayo. En la pantalla de configuración del ensayo del pozo, ustedes van a ver acá que el ensayo, la purga la puedo hacer por volumen o por tiempo. ¿Está bien? Entonces, acá selecciono el pozo, selecciono por tiempo, acá voy a establecer la cantidad de horas de purga, y automáticamente acá falta una ventana que es el tiempo de duración del ensayo. Una vez que yo selecciono el tiempo del ensayo y el tiempo de purga y el tiempo de ensayo, acá selecciono comenzar. Cuando selecciono comenzar, automáticamente ya va a comenzar el tiempo de ensayo, de purga, perdón, y una vez transcurrido el tiempo de purga ya comienza el ensayo. Como ven, bueno, es muy sencillo, no requiere, digamos, acá el secreto, porque más allá de esto es un separador estándar, digamos, hasta aquí creo que no les hablé de nada que creo que no sepan. El corazón de este separador es el ciclón. El ciclón es donde nosotros garantizamos que la separación sea inmediata y en línea. Con lo cual no tenemos ni tiempo de residencia, no tenemos que trabajar por batch. Nos aseguramos que toda la producción que entra se separa y sale. Y es en forma instantánea. ¿Está bien?
Acá hay una pregunta que si se puede seleccionar distintos materiales en función de la composición. Sí, sí, correcto. Sí, sí, estos se seleccionan los materiales en función a los datos de proceso. O a la composición, obviamente. Sí, el gabinete es el mismo, correcto. Perdón, no es el mismo gabinete, es un poco más, cambia un poco las dimensiones. Porque, bueno, obviamente, además del analizador de corte de agua, tenemos, hay unas barreras de comunicación. A ver, los másicos se comunican por protocolo Modbus, con lo cual me garantiza que no, o sea, el dato es directo, no tengo, en cuanto a exactitudes, ¿no? No tengo que discriminar exactitudes en entradas analógicas o digitales. Los datos son por Modbus, con lo cual yo internamente tengo una barrera, perdón, dos barreras, una para el calorímetro de líquido y otra para el calorímetro de gas. Con lo cual las dimensiones varían, pero muy poco. Con lo cual, bueno, obviamente no es el mismo gabinete, pero es muy similar. Bueno, una pregunta es si hay alguna recomendación para la ubicación de estos, por seguridad entre equipos. Mirá, de lo que yo sé, conozco, no hay ninguna recomendación. Lo ideal es que esté cerca del colector y después se une ya directamente al colector principal. Si tenés alguna consulta puntual o alguna instalación particular, lo vemos o lo consultamos a fábrica si hay algo que desconozco. No sé si está bien, perfecto. Bueno, ¿alguna consulta más? Como punto me queda ver las aplicaciones, que simplemente es mostrarle algunos datos de proceso, o digamos, son los datos que nosotros requerimos para, o fábrica requiere para dimensionar un ciclón y sus medidores correspondientes. En este caso, bueno, se da la particularidad de que el diámetro del ciclón es de 12 pulgadas, entrada y salida de 3 y los medidores son de 1 pulgada, por los caudales que nosotros tenemos. Pero bueno, en realidad estos son los datos que nosotros vamos a requerir: caudales de líquidos, caudales de gas, corte de agua, o sea, los mismos datos que nosotros requerimos para un analizador, para especificar un analizador, también lo vamos a requerir en este caso. Se suma los caudales de gas para el caso de especificar un separador de estas características. Bien. ¿Preguntas? Bueno, hasta aquí la presentación. Espero no haberlo aburrido. Para mí, bueno, para todo el equipo de Oil and Gas, la verdad es un placer poder, más allá de estas, de la actualidad que estamos viviendo y bueno, un poquito la incertidumbre, pero bueno, para nosotros es un placer poder transmitir toda nuestra experiencia y poder capacitarlos. Es un poco, ayer justo hablaba con Felipe, es un poco estar, más allá que no podemos ir a visitarlos, es bueno, un poco estar en contacto con ustedes. Y bueno, así como hacíamos cuando los visitábamos en campo o en las oficinas, poder hacerlo de forma remota. Tal vez no es muy, para mí es un poco raro, ¿no? Porque yo le estoy hablando a una computadora, con lo cual es extraño. Pero bueno, siempre el trato de cara es mejor. Pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir y bueno, tratar de adaptarnos a esto y esperando que pase lo más rápido posible. Vuelvo a agradecerles a todos por haber participado y bueno, cualquier consulta que ustedes tengan de forma puntual, me mandan un correo. Ahí yo, bueno, me equivoqué, le mandé un mensaje privado a Felipe, pero bueno, ahí Felipe mandó mi correo. Me mandan un correo a mí, bueno, o a cualquier de los chicos de Oil and Gas, para que estemos en contacto. Hay una pregunta de si el comisionado en campo la realizamos nosotros. Sí, nosotros la realizamos. Generalmente, todo lo que son los instrumentos que provee Meditecna
se incluye, es algo, a ver, casos particulares, pero se incluye la puesta en marcha y capacitación en planta. Bueno, Ahí- sí, Hola, buen día. Oscar habla, ¿qué tal? buen día, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Hay dos cositas que quería agregar. Ahora estuve siguiendo un poco la presentación. Una es el tema el ajuste de la densidad, del factor de corrección en función de la densidad. Hay una tablita que por ahí la tenemos que agregar en la presentación, donde viene en función del grado API el factor que corresponde, por la variación de frecuencia. No sé si te la acordás, si Sí, no, ahora la incorporamos. O sí, sí, lo sea, incorporamos, lo incorporamos. claro, la pueden seleccionar directamente de la electrónica en función de la densidad, o la otra alternativa se puede entrar con un medidor de densidad o con el másico desde afuera para ajustar el factor de corrección. Correcto. Hablamos siempre cuando es fase petróleo, para los modelos low range, del 0 al 4, al 20 o hasta el 50% de petróleo. Y el otro, el de la salinidad, que hay tres formas. O la cargamos de manera manual, eso cuando estamos en fase agua, ¿no? Se puede cargar de forma manual, se puede llenar el tubo directamente con el agua de formación del área y se mide la salinidad y se carga. Y la tercera es cuando el equipo encuentra el 100% de agua, tiene un método que se llama heuristic y la carga automáticamente. Eso nada más. Correcto, sí, 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 sí. Bueno, agregamos la tabla de corte. Y bueno, bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Estamos en contacto, está en mi correo. Eh, y bueno, nuevamente de parte de todo el equipo de Oil and Gas, bueno, es un placer poder dar estas charlas, como les digo. Y bueno, cualquier consulta que tenga, estamos abiertos bueno, justamente a recibirlas. Bueno, la semana próxima va a haber una charla igual le va a llegar la invitación, de computadores de caudal. Y la idea, bueno, es una vez por semana dar estas charlas con diferentes temas. Y bueno, si ustedes tienen alguna, quieren incrementar algún tipo de presentación, o sea, incrementar los conocimientos, bueno, obviamente estamos abiertos a sus inquietudes y bueno, para lo que necesiten estaremos. Nuevamente muchas gracias y bueno, que tengan un buen día y a cuidarse todos. Gracias, ¿eh? Gracias.